Buenos días, mis queridos hermanos. Les deseo desde aquí, desde mi hogar, un saludo fraternal. Que la paz y el amor de Cristo esté siempre con ustedes. Gracias a mis hermanos de la Iglesia del Aire. Gracias a los demás hermanos que me están mirando por la aplicación Zoom. Gracias a mis amigos y familia que me están mirando por las redes sociales. Les deseo muchas bendiciones del cielo y que nos podamos gozar de este mensaje que el Señor ha traído para cada uno de nosotros en este día. La lectura bíblica, como leyó la hermana, trata sobre Lucas 23:41, donde dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. El estudio de esta mañana lo vamos a basarlo en la cita, en el pasaje bíblico que se encuentra en Lucas 23, del 39 al 43. Pero antes, como introducción a este mensaje, comenzaré haciendo un recordatorio de todo lo que le pasó a nuestro Salvador horas antes de ser crucificado. Nuestro Señor fue humillado, nuestro Señor fue maltratado, fue lastimado, magullado, herido, fue lacerado, fue moralmente desacreditado, fue escarnecido. En otras palabras, se mofaban, se burlaban de él, mientras le laceraban su piel como si fuera un animal, arrancándole violentamente la carne de su cuerpo. En 2 ocasiones fue azotado tan severamente como nunca antes lo habían hecho. Y esto lo disfrutaban tanto que ellos sentían que no era suficiente y hasta le escupieron su rostro y le pusieron una corona de espinas en su cabeza que fue colocada tan brutalmente que esas espinas fueron enterradas en su cráneo, causándole así aún más dolor. Y como si fuera poco, ya muy débil y ensangrentado, pusieron sobre sus hombros una pesada cruz que incluso no la habían hecho para él. Era la cruz de Barrabás, el líder de una banda de delincuentes. Nuestro Señor Jesús estaba tan débil que no podía con aquella cruz, mientras que aquellos 2 ladrones que pertenecían a la misma banda que lideraba Barrabás cargaban su cruz sin problema alguno, porque no habían sido maltratados, habían sido alimentados, se encontraban fuertes físicamente. Pero nuestro Señor Jesús, desde la última vez en su encuentro con los discípulos en la cena de la Pascua, no había ingerido alimento alguno, ni incluso había tomado agua. Se encontraba tan débil que no podía con aquella cruz. Y un hombre llamado Simón tuvo que cargarla hasta el Calvario, donde iba a ser crucificado nuestro Señor. Mis amados del cielo, en esta escena de la crucifixión de Jesús, esta escena nos trae una gran enseñanza. Y si miramos de cerca esta historia, si cerramos nuestros ojos y nos ubicamos allí cerca de Cristo, caminando junto a Él hacia el Calvario, podemos encontrar varias lecciones para nuestra vida hoy. Fíjense bien, ese día habían 3 cruces, la de Cristo y la de los 2 ladrones. Y vamos a leer el diálogo que tuvieron estos ladrones con Cristo, ya allí colgados en la cruz. Pero antes vamos a orar, vamos a buscar la dirección del Espíritu Santo. Padre de amor y misericordia que moras en los cielos, aquí hay un grupo de tus hijos reunidos en esta mañana a través de varios medios para escuchar palabra de Jehová.
porque son hijos tuyos que necesitan de ti. Son hijos tuyos, Señor, que dependen de ti. Somos esas ramas que si somos cortadas del árbol, de la vid, nos secamos y morimos. Por eso necesitamos escuchar palabra de Jehová cada día, porque es la única que nos trae esperanza y vida eterna. Aquí está tu siervo, Señor, que no soy nada ni nadie, solo soy un instrumento para exponer tu palabra. Escóndeme detrás de la cruz, Padre, y que el Espíritu Santo sea el que dirija cada palabra dicha acá, Señor. Bendice a cada hermano presente, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, los invito a que busquen allí en Lucas 23, a partir del versículo 39, y dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿no temes tú a Dios, aún estando en la misma condenación? Versículo 41. Y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Versículo 42. Y dijo a Jesús este segundo ladrón: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el versículo 43 dice que Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, no me hoy, estarás conmigo en el paraíso. Mis amados, la respuesta de estos ladrones nos lleva a entender perfectamente la libertad con que el ser humano toma decisiones en la vida. Y muchas veces dichas decisiones no son tomadas voluntariamente, sino por las influencias que recibe debido al ambiente donde se encuentra. Estos dos ladrones representan a la humanidad. Uno representa a los que creen y el otro representa a los incrédulos. Uno representa a los que aceptan el mensaje y el otro representa a los que rechazan el mensaje. Uno representa a los que se arrepienten, aquellos que andaban errados por la vida, creyendo que la vida consistía en lo que ellos pensaban y creían, pero un día se dieron cuenta que estaban equivocados y pudieron ver una verdad más elevada y por eso se arrepienten y reconocen a Cristo como su Salvador. Y el otro representa a los impenitentes, que no es otra cosa que la actitud de muchas personas a mantenerse en el pecado, a persistir en su error, a mantenerse en su propia verdad, creyendo que su actitud, su creencia es la correcta y no hay quien lo saque de ahí. Mis amados del cielo, la vida está llena de elecciones. Cuando somos formados en el vientre de nuestra madre, viene en nuestro ADN algo que se hace llamar libre albedrío. La libertad que Dios nos da para creer o no en Él. La libertad que Dios nos da para tomar la decisión que queramos, estemos equivocados o no. Existe una historia sobre un hombre tonto que le servía a un príncipe musulmán. Cierto día, sin percibirlo, sin darse cuenta, este hombre tonto ofendió al príncipe. Y el príncipe, al verse ofendido, ordenó que debía morir. Sin embargo, el príncipe le dijo: mira, considerando los muchos años de servicio que llevas a mi lado, dejaré que tú decidas cómo quieres que sea tu muerte.
Y respondiéndole el hombre tonto, que al parecer no era tan tonto, le dijo: mi señor, si a usted no le importa cómo será mi muerte, y le agradezco que me hayas dado la posibilidad de elegir cómo morir, yo elijo morir de vejez. Mis amados, la vida no siempre nos da la posibilidad de elegir cómo morir, pero puede darnos la posibilidad de elegir cómo vivir. Usted y yo somos la suma total de las elecciones que hacemos en nuestro caminar por este mundo, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Hacemos elecciones grandes, hacemos elecciones pequeñas, difíciles, fáciles, liberadoras, confiadas, egoístas, altruistas. La escena de la muerte de Jesús se caracteriza por 3 cruces. Y nosotros podemos usar esa escena, mis amados, para ilustrar la realidad de la salvación en nuestra vida. Existen solo 3 factores importantes en el proceso de la salvación. Y estos factores son el que provee, escuchen bien, el que recibe y el que rechaza. O sea, está el proveedor, está el receptor y está el rechazador. Está el que murió por el pecado. Están los que mueren al pecado y están los que mueren en el pecado. Si no me entendieron, lo vuelvo a repetir. Está el que murió por el pecado. Están los que mueren al pecado y están los que mueren en el pecado. Existen solo 3 cruces, 3 opciones. Existe la cruz de la redención, la cruz de la aceptación y la cruz del rechazo. Existen solo 3 personas: el Salvador, el Santo y el pecador. No existen, no hay otras posibilidades con relación a la respuesta de la salvación que Dios nos ofrece. Esa es la lección principal de esas 3 crucifixiones que se llevaron a cabo hace casi 2000 años atrás. Nuestro Padre Celestial, Jehová, usó a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús y a 2 criminales para dramatizar las únicas respuestas posibles al Mesías prometido por nuestro Dios: creencia o incredulidad, aceptación o rechazo, arrepentimiento o impenitencia. Uno de cada lado de Jesús. Esas 3 cruces fueron llamadas por 3 nombres diferentes: la cruz de la redención, la cruz de la aceptación y la cruz del rechazo. Y vamos a hablar sobre esas 3 cruces. Voy a comenzar por la cruz del rechazo. Esta es la cruz de uno de los ladrones. Pues este murió como vivió en su pecado. Físicamente estaba cerca de Cristo, pero espiritualmente este pobre hombre se encontraba muy lejos de él. Jesús pudo haberlo salvado si él hubiera reconocido a Jesús como su Salvador, pero no fue así. En Lucas 23:39 la Biblia dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Notemos algunas cosas sobre ese ladrón en particular. En sus palabras no hubo ninguna admisión de su culpa. Él no estaba interesado en admitir que se había equivocado. Él estaba disgustado.
Pues sí, y estaba disgustado, pero su disgusto era por causa de haber sido atrapado. Este hombre, además de su disgusto, estaba triste, pero su tristeza era mundana. Este hombre no estaba triste por haber ofendido a Dios, no estaba triste por haber pecado contra Dios. Él solo se lamenta de haber sido atrapado. Él solo se lamenta de las consecuencias de su pecado. La Biblia nos dice, nos habla sobre el resultado final de la tristeza mundana. Y allí en 2 Corintios 7:10 nos dice nuestro Señor, la tristeza del mundo produce muerte. En Santiago 1:15 nos dice el Señor, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mis amados, este hombre solo estaba recogiendo lo que sembró, pero ahora su cosecha no la estaba disfrutando. Vean, durante toda su vida este hombre sembró los frutos de la carne. La Biblia nos dice en Gálatas 6:8 que el que siembra para su carne, de la carne segará. ¿Y qué segará? Pues sigue diciendo la palabra, pues como dice la palabra de Dios, corrupción. En lo que dijo ese ladrón también hay escepticismo e incredulidad. Y el escepticismo no es otra cosa que alguien que niega la verdad. Alguien que con su actitud espiritual, después de haber examinado las cosas, no encuentra motivos suficientes para reconocer la verdad y se abstiene de todo juicio. El Señor nos dice en Lucas 23:39, si eres, Él le dice al Señor, si eres el Cristo. Y fíjense de dónde vienen estas palabras. Hay una similitud con Mateo 4:3. Ustedes saben la historia allí de Mateo 4:3. Cuando Jesús estaba en el desierto. El diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Allí en el jardín del Edén el diablo puso la duda en Eva sobre lo que Dios le había dicho a ella y a Adán. Y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mis amados, esto es muestra de que el enemigo de Dios, nuestro enemigo, siempre ha estado y estará por detrás del escepticismo y la incredulidad. Y en este caso en particular, lo que está sujeto al escepticismo y a la incredulidad no es otra cosa que la salvación. El diablo es el autor de la confusión. Es experto en confundir a las personas. Es experto en mantenernos desinteresados en conocer a Cristo. Él quiere que las personas duden de lo que la palabra de Dios dice, especialmente sobre la salvación. La Biblia nos dice en Hebreos 11:6 cómo debemos llegarnos a Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les buscan. Y ese es el mal que tiene endurecido el corazón de esta humanidad. Mis amados, es necesario creer, porque si no creemos, si no hay fe en nosotros, es imposible agradar a Dios, es imposible aceptar y reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Finalmente, en la cruz del rechazo, notamos una falta de humildad. En vez de ser humilde y buscar misericordia, Lucas registra en capítulo 23, versículo 39, que este hombre nos muestra la manera tan deliberada como insultó y se burló de Jesús. ¿Acaso no es eso lo que vemos diariamente? La mayoría de las veces cuando intentamos
testificar con alguien sobre la salvación. En este trimestre, en esta semana estudiamos sobre Noé y todos sabemos cuántos años se pasó Noé predicando y predicando y las personas se burlaban de él. Yo tenía un compañero de trabajo, y digo que tenía porque ya se fue de la compañía donde trabajábamos juntos. Este hombre, un hombre alcohólico, un hombre hipertenso, tenía problemas de salud, aún lo tiene. La mayoría de las veces que coincidíamos en los viajes, le hablaba de Cristo. Yo le daba consejos para que dejara esa vida. Y él estaba asimilando, estaba aceptando poco a poco. Pero el diablo es muy astuto. Así que llegó el momento que lo llamaba por teléfono y la mayoría de las veces no me contestaba. Y cuando me contestaba, lo hacía con 2 o 3 personas más en la línea. Y entonces delante de ellos se burlaba y riéndose le decía a los demás que yo quería meterlo a religioso y que los religiosos eran esto y aquello. Y amados, ahí comenzaba el debate. Yo educadamente colgaba la llamada y lo único que podía hacer era orar por ellos. Y así está el mundo. Así está el mundo, mis amados. Nadie quiere saber de Cristo. El corazón de ese ladrón en la cruz estaba lleno de orgullo y terminó rechazando al único que podría salvarlo. La Biblia declara en Proverbios 16:8 que antes del quebrantamiento del espíritu está la soberbia y que antes de la caída la altivez de espíritu. Y en Santiago 4:6 la Biblia también declara que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En esta cruz del rechazo aprendemos que Jesús puede salvar al profano. Aprendemos que Jesús puede salvar al no apto y al inmundo. Que Jesús puede salvar a todo aquel que escuche su llamado y crea en él. Pero no puede, Cristo no puede salvar al que no está dispuesto a dejarse ayudar. No puede salvar al que no quiere cambiar. No puede salvar a los que como este ladrón mantienen un concepto equivocado en su vida. Debe haber, mis amados, debe haber un clamor por misericordia para que se realice esa salvación en nuestra vida. Aquí hay una prueba de que no podemos esperar hasta el momento de nuestra muerte para buscar arrepentimiento y perdón. Aquí hay una prueba de que Cristo no fuerza la salvación a nadie. Él solo está a nuestra disposición. La elección siempre es y será nuestra. Aquí hay una prueba de que una persona puede estar muy cerca de la salvación y aún así perderse. Ese ladrón quería ser liberado de su dolor, porque a nadie le gusta estar en una situación adversa a su naturaleza. Pero este ladrón quería un Cristo sin cruz. Muchos buscan a un Cristo que les ayude a cumplir sus sueños, a un Cristo que cumpla sus expectativas, pero muy pocos quieren conocer al Cristo que los salvará de sus pecados. Aquí está una prueba de lo que insisten en rechazar a Cristo. Estos se perderán para siempre. Voy a hablarle un poquito sobre la cruz de la aceptación. Esta es la cruz del criminal, cuya vida fue muy corta, pero muy bendecida. Notemos algo muy interesante, y es que este ladrón al principio también se burló de Jesús. Pero después de recapacitar en su mente y en su corazón, se enternecieron de tal manera que hubo un cambio total en su vida.
En Marcos 15:32 nos dice que los dos criminales los ridiculizaron. También en Mateo 27:44 nos dice que ambos lanzaron los mismos insultos contra Jesús. Pero solo Marcos agrega a ese criminal. Solo Marcos agrega que ese criminal decidió que esa no sería su respuesta final. Así que decidió arrepentirse e imploró a su Salvador por misericordia. En el libro El deseado de todas las gentes, la sierva de Dios escribió estas palabras. Dice que durante su agonía sobre la cruz, refiriéndose a Cristo, llegó a Jesús un rayo de consuelo. Fue la petición del ladrón arrepentido cuando llegó esa luz, ese rayo de consuelo a Cristo. Todo el mundo deseando la muerte de Cristo, todo el mundo burlándose. Solo los discípulos y su madre eran los que sufrían. Pero cuando este ladrón le hace la petición a Cristo, llegó ese rayo de consuelo, como dice la sierva de Dios. Dice, fue la petición del ladrón arrepentido. Los dos hombres crucificados con Jesús se habían burlado de él al principio, y por efecto del padecimiento, uno de ellos se volvió más desesperado y desafiante. Pero no sucedió así con su compañero. Este hombre no era un criminal empedernido. Este hombre había sido extraviado por las malas compañías. Sigue diciendo ella que este hombre había visto y oído a Jesús y se había convencido por sus enseñanzas. Pero esta creencia fue desviada de él por los sacerdotes y príncipes. Entonces, al ser desviado de creer en Cristo, comenzó a ahogar en su corazón la idea, la convicción y su creencia de que todo lo que había escuchado de él era falso. Mis amados, ¿cuántos seres humanos a través de la historia y hoy más que nunca han escuchado de Jesús y se han convencido de la existencia del amor de Cristo, de todo lo que hizo, de todo lo que está haciendo y de todo lo que hará? Pero muchas veces las malas influencias ahogan esa verdad en el corazón de muchas personas y entonces deciden continuar hundidos en el pecado. Y nuevamente tienen la oportunidad de encontrarse con Cristo y corren la misma suerte que este ladrón en la cruz. Y alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre de Cristo por ellos. Porque escuchan la voz del Espíritu Santo. Escuchan el llamado. Pero otros deciden rechazar a Cristo. Así como el primer ladrón, y ahogan esa verdad para siempre. Y se van al sepulcro sin esperanza alguna y condenados a morir eternamente solo por no tomar la decisión correcta. En Lucas 23:40 podemos ver que este ladrón le temía a Dios. Él le dice al otro, ¿ni aún temes tú a Dios? Él sabía que Dios controlaba su destino. Él sabía que Dios era el juez de todo lo que respira y se mueve en este mundo. Por tanto, se dio cuenta que era un hombre condenado y sin esperanza alguna. Y comienza a reconocer su pecado. Reconoce que merecía esa sentencia. El versículo 41 nos dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas de este ningún mal hizo. Amados, la Biblia nos dice en Romanos 3:23
porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Reconocer el pecado es el primer paso para alcanzar la salvación. Una persona debe primero reconocer que es pecadora. Si no se considera pecadora, no tiene necesidad de ser salvada. Finalmente, el ladrón notó que solo él, el Señor Jesucristo, solo y únicamente nuestro Señor Jesús podía salvarlo. Por eso se volvió hacia la cruz central, la cruz de la redención, y pronunció estas palabras en el versículo 42. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Al contrario del otro ladrón, al contrario del otro ladrón en la cruz del rechazo, el ladrón en la cruz de la aceptación no tenía dudas de quién era Jesús. Vino a Jesús con humildad, admitió su pecado, aceptó su sentencia de muerte, implorando a Dios por misericordia. Ese ladrón creyó en el nombre del Señor Jesús y dijo: si creo en Él me salvará. En Juan 1:12, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, nuestro Señor Jesús: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amados del cielo y amigos que me escuchan, en Mateo 16:24, nuestro Señor Jesús nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Saben, para la mayoría de los seres humanos, cargar con la cruz del rechazo le es más fácil, porque aparentemente le es más ligera. Y muchos dicen: yo no acepto a Cristo. Yo no acepto a Cristo porque quiero vivir mi vida como se me venga en ganas. No quiero ser controlado por un Dios que me diga lo que debo o no debo hacer. No quiero que me digan que es pecado porque no quiero conocer esa palabra. Y mientras hay juventud, mientras hay salud, todo va muy bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la enfermedad invade tu cuerpo? ¿Qué pasa cuando comienzas a ver ese cambio en ti? Cuando tu piel comienza a arrugarse. Cuando tus párpados comienzan a caerse. Cuando comienzan a salir los achaques por los golpes de la vida. ¿A dónde vas a ir? ¿Seguirás confiando en tus fuerzas? Si estoy predicando para alguien que ya los achaques por los golpes de la vida han invadido su cuerpo, que ya se siente que sus fuerzas se han agotado y aún no te has decidido a entregarte a Cristo, pues quiero decirte, mi amigo, mi hermano, hoy es el día. Cristo hasta aquí te ha guardado, dándote una y otra oportunidad, porque Él desea lo mejor para ti. No quiere que sigas sin esperanza alguna. Echa a un lado esa cruz de rechazo y toma la cruz de la aceptación. Al principio vas a sentir que esta cruz es un poco más pesada. Y por ese proceso pasan todos los que aceptan a Cristo.
Pero es la única vía y el único medio donde tú podrás encontrar esperanza y vida eterna. El miércoles pasado, hace apenas 3 días atrás, en la madrugada salimos 2 compañeros de trabajo y yo desde Miami rumbo a la ciudad de Tampa. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Cada uno en su camión. Cuando llevábamos cerca de 2 horas manejando, uno de mis compañeros de trabajo le dio un stroke. Mis amados, y al instante, en cuestión de segundos, aquel camión se salió de la carretera. Íbamos a unas 65 millas por hora, que vienen siendo unos 105 kilómetros por hora. Pues ese camión entró monte adentro, haciéndose pedazos. Lo cierto es que este hombre, que llevaba como 6 o 7 años conociéndole, si no hubiera muerto por el stroke, hubiera muerto por el accidente, por todos los golpes que recibió. Finalmente ayer en la tarde nos dieron la noticia que la causa de su muerte fue un stroke. Mis amados, amigos que me miran, a todos mis familiares, a esta persona se le apagó la vida en cuestión de segundos. A mis compañeros de trabajo yo les hablo de Cristo y lo que hacen es burlarse. No aceptan el llamado de Cristo y la muerte te puede sorprender en cuestión de segundos y terminar tus días sin esperanza alguna. Es duro, sí. Es duro y triste ver cómo mueren tantas personas sin aceptar a Jesús. Así que amigo, tú que me escuchas, no estás escuchando este mensaje por casualidad. Cristo te está llamando. Escucha su voz y acéptalo. Toma esa cruz de la aceptación, así como este ladrón en la cruz, que a unas pocas horas de perecer aceptó a Cristo. Quiero hablarles sobre la cruz de la redención. Esta es la cruz de nuestro Señor Jesús. Está en el centro. Es la mayor de las 3 por ser la doctrina central en todas las Escrituras. Esta cruz representa el amor de Dios por la humanidad. Después que el ladrón, arrepentido por sus pecados, le dijera a Jesús que se acordara de él cuando regresara en gloria y majestad. La respuesta de nuestro Señor, versículo 43. Jesús le dice: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Mis amados, la cruz de Jesús fue una cruz de redención. Fue una cruz de perdón y de reconciliación con Dios. La cruz de Jesús nos da esperanza y seguridad. Y esa verdad le puede parecer extraña a muchos. Muchos tal vez se preguntan, ¿cómo podemos encontrar esperanza y seguridad en un Dios que muere? Ese es el sentimiento de muchos. Exactamente como el del otro ladrón en la cruz, que teniendo a su Salvador frente a él no le reconoció. Por ese concepto equivocado y egoísta que muchos tienen. Y en lugar de reflexionar, sabe que le quedan pocas horas de vida y que ya no hay más esperanza para él. Pero por encima del dolor que le producían esos clavos atravesados, en todo su cuerpo estaba en su orgullo. Y se dirige a Cristo diciéndole:
en Lucas 23:39 es: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Amados, la cruz nos ofrece esperanza y seguridad. ¿Y saben por qué? Porque la cruz no era la respuesta final de Dios. La respuesta final de nuestro Padre Celestial era la tumba vacía. Cristo resucitó. Su muerte no fue definitiva. Su muerte fue un sacrificio por el pecado. Un sacrificio para que tú y yo hoy tengamos la oportunidad de reconocerle, de aceptarlo y alcanzar la vida eterna. Veamos lo que dice Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Alabado y glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Amados del cielo, la cruz no es la evidencia de un Dios débil, no. La cruz es la evidencia de un Dios fuerte y poderoso. La cruz es la evidencia de un Dios humilde y misericordioso. La cruz es la evidencia del gran amor que siente Dios por ti y por mí. La cruz es la evidencia de que fuimos comprados por esa sangre que fue derramada. La cruz es la evidencia de que fuimos arrebatados, sí. Pero en esa cruz hemos sido recuperados. Todo depende de cuál cruz tú estés cargando. La cruz del rechazo o la cruz de la aceptación. Mi amado querido, ¿cómo ves? ¿Cómo miras tú la cruz? Un antiguo Hartum encontrado en una pared en ruinas en la antigua Roma muestra la manera tan desequilibrada que a muchos les parecía el mensaje de la salvación en la cruz. Allí, en esa ruina, encontraron en forma de caricatura la crucifixión de Jesús, donde se muestra el cuerpo de un hombre colgado en una cruz, pero el cuerpo tiene la cabeza de un burro. También está la figura de un joven con las manos levantadas en adoración hacia él. Y debajo tiene una inscripción que dice: él adora a su Dios. Un Dios crucificado. Hoy día los católicos adoran a un Cristo colgado en una cruz. Aún tienen a Cristo crucificado y sufriendo en esa cruz. ¿Acaso tiene sentido eso? La cruz, mis amados, todos sabemos, aquellos que conocemos la verdad, que estuvo ocupada por Cristo solo unas horas, pero era necesario. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Por tanto, la única vía para alcanzar perdón y salvación era Cristo, ofreciéndose como cordero para que tú y yo viviéramos con esperanza. La cruz es en verdad la exhibición del poder de Dios. Entonces, mi amado, mi amigo querido, ¿cómo tú ves la cruz? Al concluir este mensaje, permíteme preguntarte algo. ¿En cuál cruz tú te encuentras? ¿En la cruz del rechazo o en la cruz de la aceptación? Mis amados, el perdón es el mayor regalo y la mayor riqueza que podamos tener en esta vida. Es más valioso que cualquier otra cosa que podamos imaginar. Cristo Jesús pagó por ese regalo con su propia sangre, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros.
Dios nos extiende ese valioso regalo y espera que lo aceptemos. De la misma manera que con gozo y alegría aceptamos un gift card o una tarjeta de regalo por nuestros seres queridos o por alguna persona que nos aprecia. Pues asimismo, mis amados y amigos que me escuchan, debemos aceptar ese gift card que Dios nos ofrece. Y si no lo aceptamos y si no lo usamos, ese regalo se pierde su valor. Una tarjeta de regalo, aunque tenga $1,000,000, es solo un plástico, a menos que le demos uso. No esperes, mi amado, para reivindicar el regalo de Dios. Haga uso de él antes de que sea demasiado tarde. Porque las riquezas, los títulos, esos títulos académicos que muchos tienen, éxito profesional, nada puede ayudar a alguien en el momento de la muerte. Desde muy joven yo vengo escuchando y llegué a leer en varias ocasiones una parábola donde un hombre de ciencia, era todo un doctor, era una eminencia en conocimiento, quería cruzar un canal y la única manera de hacerlo era a través de una embarcación. Y allí se encuentra con un hombre humilde sentado en su embarcación, esperando para cruzar a alguien, porque de eso él vivía. Pues llegó aquel doctor, se sentó en la barca de este humilde hombre. Y el barquero comenzó a remar y este hombre de ciencias comenzó a hacerle preguntas. Que si conocía de geología. El barquero, sin levantar aún su vista, estaba concentrado en sus remos y con un sombrero puesto, le dijo que no. Y este magistrado le dijo que había perdido la cuarta parte de su vida. Luego le preguntó que si sabía de biología. Y este hombre humilde, la respuesta de él también fue que no. A lo que el licenciado le dijo, has perdido una tercera parte de tu vida. Y así le hizo 2 preguntas más hasta dejar al barquero sin esperanza alguna. Pero un tiempo después, en medio de aquel canal, una ola inmensa alcanzó a virar aquella embarcación, cayendo al agua aquellos 2 hombres. Entonces el barquero vio al magistrado, al doctor, al hombre de ciencia, luchando por su vida. Y le preguntó este barquero, Señor, ¿sabe usted nadar? Y este le respondió que no. Y el barquero le dijo, pues has perdido tu vida entera. Amados del cielo, amigos y familia, si usted nunca estuvo en el Calvario espiritualmente y no conoció a Jesús como su Salvador, su vida se está desvaneciendo. Y a menos que venga Jesús, perderá tu vida para siempre. Hoy es el día de la decisión, no mañana, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda en este mundo. La vida no es nada, somos como una bombilla, que somos útil mientras ponen en on el switch, pero mientras nos tienen con el switch en off, no somos nada. Somos personas porque tenemos ese aliento de vida que Dios nos da. Pero cuando es retirado el aliento de vida, no somos nada. En Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pues escoge
la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz del cielo sea sobre ti todos los días de tu vida. Amén, amén, amén.